Patagonia chilena, con casi 18.429 kilómetros cuadrados, se encuentra la región de los ríos, quien te abre las puertas junto a una diversidad de flora y fauna, avanzando por senderos de bosque nativo, ríos, lagos, termas, parques, reservas naturales y la magnificencia de los glaciares y volcanes. Su capital regional, Valdivia, en conjunto con las otras 11 comunas que componen la región, te ofrecerán calor de hogar y su gastronomía abrazará tu alma, haciéndote perder el aliento. ¿Sabías que puedes admirar lo infinito del mar y en 2 horas llegar a la inmensa cordillera? La selva valdiviana une al territorio, representando uno de los mayores tesoros del país y del mundo. Conéctate con sus orígenes, transmitidos de generación en generación, su identidad, su gente y su frondoso encanto. Región de los Ríos, un tesoro natural. Te esperamos en Impulsa los Ríos 2021. Las conexiones de hoy son los negocios del mañana. Perfecto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean todos muy bienvenidos a este tercer taller de Impulsa los Ríos. Este tercer taller que va a estar bastante interesante. El tema del día de hoy es ciberseguridad en la pyme, prevenir o lamentar. Cada año se experimenta un aumento sustancial en el número de ataques y las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes se vuelven cada vez más sofisticadas. En este escenario, las empresas quieren tomar algunas medidas de prevención que sean eficientes y oportunas para prevenir que un evento adverso pueda dañar no solo su infraestructura tecnológica, sino también su prestigio y su reputación como empresa. Y para eso, el día de hoy tenemos a un gran experto, su nombre es Javier Gallardo, él es ingeniero informático especialista en ciberseguridad y hacking ético. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Hola, Lía, muchas gracias. Perfecto. Oye, ¿eres de temer, Javier? No, no tanto. La verdad es que el rol ¿No del tanto? hacker, el rol del hacker ético tiene que ver más que con hacerse temer, es con exponer los riesgos, exponer las vulnerabilidades que detectamos en las redes y en los sistemas y ayudar a nuestros clientes a solucionarlo, fortalecerse y finalmente que el negocio no se vea afectado, que la reputación de la empresa no se vea afectada por un ataque de ciberdelincuente. En ese sentido, nosotros nos consideramos hackers de sombrero blanco. Quiere decir que estamos más bien ayudando a prevenir y, por supuesto, también ayudamos y acompañamos a lamentar. Pero hoy día la idea es convencerlos de que la prevención es el mejor camino. Perfecto. Entonces te dejamos en el escenario, Javier. Bueno, el escenario es todo gracias. Tuyo y damos la bienvenida a todos nuestros asistentes por acá por la plataforma AirMeet y también quienes nos ven a través de Facebook Virtual Point. Adelante, Javier. Javier, antes que empiece te quiero dar la bienvenida, amigo. Espero que sea una linda jornada. Estamos ansiosos por aprender sobre ciberseguridad, que es un tema que no se toca demasiado, pero sabemos que es importante y tú nos vas a aclarar todas esas dudas que tenemos. Bueno, esa es la idea, Boris. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Voy a tratar de hacer una presentación lo más amena posible. Voy a tratar de abarcar una gran cantidad de temas. Como dije al principio, la idea es tratar de convencerlos de la relevancia que tiene la prevención, tomar las acciones antes de convertirnos en víctimas. Y tengo también ahí algunos antecedentes que les pueden ser útiles para entender este concepto. Voy a empezar la proyección. Adelante. Ahí está. Perfecto, entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias también a las personas que están presenciando el taller y vamos sin más, a comenzar entonces con la presentación para que no nos extendamos más allá de la hora programada. Definimos el taller, nombramos el taller como prevenir o lamentar y en virtud de eso, lo primero que hay que hacer siempre es de hacer o presentar una definición.
Y de esta definición que parece un poco larga, que habla sobre elementos, medidas, prácticas y equipamiento destinado a controlar y prevenir eventos adversos, entendamos como un evento adverso cualquier situación que saque a la empresa de la normalidad en su operación, en su negocio, pero en este caso particular relacionado con la seguridad informática, que puede afectar a la entidad como empresa, puede afectar a un espacio virtual o puede afectar incluso a las personas, nos puede afectar en nuestro entorno personal. Y de esta definición, el tema o el punto con el que más quiero que se queden es el de las prácticas. Voy a tratar de centrarme en aquellas cosas que son consideradas buenas prácticas que debemos tener como personas naturales, que debemos tener como funcionarios de una empresa y por supuesto también tenemos que tener como emprendedores o como empresarios. ¿Cuáles son los riesgos habituales que tenemos hoy? Tenemos que entender que estamos en una situación donde lo laboral y lo personal están cada día más mezclados. Por lo tanto, es sumamente habitual que utilicemos el mismo dispositivo, nuestro notebook, nuestro PC, por supuesto nuestro teléfono, para realizar actividades que son tanto laborales como actividades que son personales. Y en ese sentido, siempre vamos a tener el riesgo de que vamos a estar conectándonos en redes. Pueden ser las redes Wi-Fi, si estamos en nuestro hogar o si estamos en un coworking o vamos a tomar un café o vamos de visita a otra empresa, o puede ser a través de una red cableada, si estamos en la empresa donde trabajamos y tenemos definido un lugar estable para ello. También caemos en el riesgo de utilizar las mismas cuentas. Se empiezan a repetir los nombres de usuario, empiezan a repetirse las claves. En la medida que cada día juntamos por distintas razones más y más contraseñas, tenemos o cometemos el error muchas veces de utilizar las mismas. Esto es un tema bastante delicado porque no es fácil lidiar con una gran cantidad de contraseñas. Hay técnicas, pero en general no es fácil. Otro riesgo sumamente grande y además extremadamente común es el uso del correo electrónico para temas personales y temas laborales. Por supuesto que no queremos tener 4 o 5 cuentas de correo electrónico, sin embargo, por lo menos debiéramos tener una única y exclusivamente para nuestros temas personales. No mezclar el trabajo con las actividades personales y dentro de la presentación yo les voy a ir mostrando por qué razón eso es absolutamente válido. Y hoy el desafío más grande que tenemos como personas y también las empresas es el teletrabajo. Hoy nuestro hogar es nuestra oficina en muchos casos, temporal o completamente. Por lo tanto, es muy importante que tengamos resguardos necesarios y que si somos empresarios, ofrezcamos a nuestros trabajadores herramientas que estén perfectamente o apropiadamente configuradas y cualificadas para ser utilizadas en el espacio del teletrabajo en el hogar. Este es un tema sumamente delicado. Siempre las empresas se preguntan, ok, si voy a invertir en ciberseguridad, ¿cuánto debo invertir? Entonces, aquí hay un gráfico que simplifica muchísimo la operación, pero en estricto rigor, entendamos que la línea roja, que cuando la inversión que está, o el costo gastado en protección, en ciberprotección, es muy bajo, la línea roja, que es el riesgo al que estamos expuestos, crece y puede crecer muchísimo si es que tenemos muy pocos niveles o muy poca inversión, muy poco gasto en niveles de protección. Por el otro lado, podríamos tentarnos por llevar el riesgo al mínimo posible, nunca cero, pero sí al mínimo posible, y como contraparte hacer una gran inversión en dinero, que podría llegar a ser técnicamente infinita, sin que nunca lleguemos a una garantía completa y absoluta de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Llegar a un punto de equilibrio, donde el gasto que estemos dispuestos a realizar nos ofrezca un nivel de seguridad, que es este punto donde se encuentra no sé si se ve el cursor cuando paso sobre la pantalla, pero es el punto donde se junta la cantidad de dinero que disponemos o que estamos dispuestos a invertir, o recursos en general, y el nivel de riesgo. Y la brecha que queda es esa brecha que debemos conocer, que debemos trabajar. Y también vamos a hablar de eso hoy. Ese nivel de riesgo
residual que va quedando después de haber hecho todas las medidas, haber tomado todas las medidas de precaución, debemos conocerlo. Si lo tenemos identificado, podemos decir que vivimos con un riesgo, que sabemos que está ese riesgo y que además lo estamos vigilando y por lo tanto prevenimos que ese riesgo se convierta después en un evento adverso. La causa de todos los males. Las principales fallas tecnológicas están por lo menos divididas en estos tres grupos, o los primeros problemas de ciberseguridad están en estos tres grupos. El primero, el 47%, son ataques definitivamente maliciosos o criminales. Todavía no vamos a entrar en qué tipo de ataques son, pero sí, el 47% de los riesgos que se materializan tienen que ver con ataques, el 25% con fallas del sistema, ¿cierto? Cuando vamos a hacer un trámite y nos dicen tengo el sistema caído, bueno, podríamos suponer que es el 25% de las veces, y un 28% es error humano. Y eso es bastante relevante, porque vamos a ver más adelante que para bien o para mal, guste o no guste, los seres humanos influimos muchísimo. Nuestro comportamiento, y de ahí que yo les decía que se queden con el concepto de las buenas prácticas, influimos muchísimo en la seguridad, tanto en nuestro entorno personal como en los entornos corporativos. Y para poder entender el riesgo, tenemos que definirlo de alguna manera. Y para definirlo, lo que hacemos es buscar cuál es la probabilidad de que ocurra el riesgo, de que se materialice. Y también tenemos que identificar cuál es el impacto potencial que podría tener ese riesgo si se masifica, ¿cierto? De esta brecha que no pudimos proteger, pero que sí estamos empeñados en reconocer, determinamos qué tan probable es que ese riesgo se materialice y si se llegara a materializar, qué impacto va a tener. Y en este punto es importante destacar que el impacto no solamente es tecnológico, el impacto muchas veces tiene que ver con el negocio, tiene que ver con la reputación. Hoy día en el mundo del hacking ético nos preocupamos mucho de la reputación de nuestros clientes en la web, de la información que publican, de la forma en que son vistos, de las listas negras donde se encuentran. Un cliente en una lista negra de correos electrónicos deja de enviar correos electrónicos. Eso puede ser un tremendo impacto sobre el negocio. Un cliente que pierde datos confidenciales de sus clientes, a lo mejor los puede reponer de un respaldo y soluciona el problema técnico, pero el impacto sobre su reputación no es tan simple de recuperar. Sobre todo hoy que es tan fácil, ¿cierto?, en las redes sociales dar a conocer información. Entonces, con estos dos aspectos, también visto muy en lo macro, podemos definir el nivel de riesgo y una vez que tenemos ese nivel de riesgo podemos actuar sobre él, podemos incluso asumir que lo vamos a hacer nuestro y vamos a convivir con él. Y con este riesgo nos entretenemos haciendo matrices, haciendo cálculos y finalmente definiendo perfecto si es que el riesgo es bajo, es medio, alto, es muy alto, es crítico. Y bueno, en virtud de eso vamos tomando algunas medidas. Ahora, no los quiero aburrir con esta parte, solo mencionarlo, que cuando manejo el riesgo, ¿cierto?, esta brecha, tengo que ser capaz de identificarlo, ahí hay un trabajo. Tengo que ser capaz de medirlo, tengo que buscar soluciones. Y es importante que entiendan que la solución no significa partir a comprar, significa hacerse cargo. Y hacerse cargo muchas veces pasa, como les dije al principio, por tomar prácticas, buenas prácticas, dar a conocer esas prácticas entre nuestros colaboradores y luego implementarlas. Y en otros casos sí hay que salir a comprar. Implementamos la solución y luego no nos olvidemos de esa solución. Muchas veces me ha pasado encontrar empresas que invierten, que pagan, que va a un hacker ético, les hace un análisis, detectan riesgos, solucionan los riesgos y luego se olvidan por un año, por 2 años o para siempre. Y finalmente terminan en un evento adverso, terminan siendo hackeados o atacados porque la verdad es que hace 2 años me preocupé, pero pensé que con eso bastaba. No, tenemos que estar siempre atentos. Hoy la seguridad es una preocupación constante, igual como es la seguridad física. Si tengo guardias, cámaras, rejas, perros, lo que sea necesario para evitar el acceso ilícito a mis instalaciones, también debería tener
preocupar o también debiera tener las medidas necesarias para evitar los accesos cibernéticos a mis instalaciones. Y el último concepto que vamos a trabajar es el de la resiliencia, la ciberresiliencia. Y este es muy importante porque si eventualmente llegáramos a tener un evento adverso y somos atacados, es importante saber cómo vamos a volver, cómo nos vamos a recuperar de este ataque cibernético para llegar nuevamente a un estado de operación óptimo. Y es aquí donde probablemente se van a asustar un poco cuando vean los números y vean el terriblemente bajo nivel de eficiencia que las corporaciones, las empresas grandes, pequeñas, medianas, de todos los tamaños, llegan a tener en este aspecto. Por lo tanto, si quiero manejar la ciberseguridad, si quiero conocer mis riesgos, si quiero hacer inversiones, si quiero estar preparado para defenderme y para recuperarme frente a una situación adversa, necesito una estrategia. Y si necesito una estrategia, tengo que tener algunos puntos importantes que no debo jamás olvidarme. Primero, que una vez que ya identifiqué el riesgo, tengo que ser capaz de prevenir los potenciales ataques. ¿Cómo los prevengo? Con acciones de vigilancia. Tengo que ser capaz de recuperarme. Si soy capaz de identificar el riesgo, también podría llegar a determinar cómo recuperarme si es que me ocurriera. Y por supuesto, aprender las lecciones. Esto es bien relevante porque una vez que tengo un evento adverso, no me debo quedar conforme con que ya ocurrió, nunca más va a pasar, esto fue culpa de un tercero. No, hay que aprender. Y aprender significa hacer un proceso. Y este proceso es internalizar personal o corporativamente la situación ocurrida, entenderla y proyectarse para que nunca más nos vuelva a pasar una situación de estas características. ¿Y qué beneficios tengo? El primero es que si soy capaz de entender mis riesgos y trabajo sobre ellos, tengo una gestión de riesgo. La gestión de riesgo puede ser más o menos, pero es una gestión. Y en la medida que la voy incorporando como parte de las actividades corporativas, la gestión va a ir creciendo junto con la empresa. Una cosa que es muy habitual es que las empresas crezcan explosivamente en un momento de su vida y lo hagan en forma inorgánica. Bueno, la ciberseguridad también es arrastrada en ese crecimiento inorgánico. Y cuando nos hacemos cargo de ella, muchas veces nos ocurre que no estábamos preparados, que no esperábamos que fuera tan complejo hacernos cargo. En cambio, si planificamos, aunque sea una gestión pequeñita, esa gestión va a ir creciendo con nuestra corporación. Ventajas sobre la competencia. Imagínense si ustedes son dueños de un e-commerce, pero ustedes sí están preocupados de la ciberseguridad. Sus clientes compran tranquilos porque saben que no los van a estafar, porque saben que no van a acceder a datos privados de ellos, de sus compras, a sus datos personales de despacho, a sus cuentas de transacciones. Sin embargo, la competencia no se preocupa de eso y es atacada, se accede a sus datos. Bueno, ustedes tienen una ventaja competitiva fundamental. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Y yo siempre recomiendo que las empresas que se preocupan de la ciberseguridad también se preocupen de que sus clientes lo sepan. Es importante, no se trata de vanagloriarse, pero sí se trata de que los clientes sepan que en esta empresa la ciberseguridad es importante. Y por supuesto, la reducción del impacto económico, ¿cierto? Todos los ataques tienen un impacto económico, todos. Desde tener que pagar una licencia que se me había olvidado pagar, hasta el impacto económico de perder el negocio y todo lo que eso pueda implicar. Y un dato relevante es la información. Y la información tenemos que entenderla como un activo. Independiente de todas las clases de definiciones que se puedan hacer sobre ella, yo recomiendo que lo vean así. Entiendan, por ejemplo, que toda pieza de información tiene un dueño. Y ese dueño es quien tiene acceso a ella, quien puede alterarla, quien puede consultarla o quien autoriza su consulta. Puede ser una base de datos con toda la información de mi negocio, o puede ser algo tan simple como una planilla Excel donde yo manejo mis cuentas. Pero esa me pertenece, o le pertenece a mi compañía. Y esa información tengo que resguardarla en la medida, ¿cierto?, que contenga datos que son sensibles, que son importantes para el desempeño, para el desarrollo corporativo. Otro dato relevante es que todo lo que publico en Internet se convierte en público.
Internet tiene esa característica. Es absolutamente pública la información. Si yo quiero tener espacios reservados, espacios privados protegidos, tengo que generar una instancia de autenticación. Y eso también tiene sus complejidades. Por lo tanto, tenemos que entender que lo que colocamos en Internet pasa a ser de dominio público. Y un atacante va a utilizar la información pública que hay en Internet para generar un perfil de nuestra corporación, de nuestra organización o de nosotros mismos, y de esa manera atacar. También podríamos considerarla como un bien contabilizable, en virtud de que la información ofrece capacidad de negocio a la empresa, capacidad de hacer negocio. Por lo tanto, sí podríamos determinar que en cierta medida hay datos que son tan relevantes que tienen un costo asociado a ellos o un valor inherente. Y, por supuesto, que un insumo de información es un insumo de procesamiento para generar nueva información. Si yo tengo, por ejemplo, un e-commerce, cada nueva compra me genera más información, cada nuevo cliente que me visita me genera más información, y esos datos tengo que guardarlos porque los voy a usar posteriormente en potenciar aún más mi negocio. En Chile existe una ley, la ley 19.628, que fue inicialmente llevada o presentada en el Congreso en enero del año 93, hace ya bastante tiempo, y que recién el año 99 tuvo una primera versión aprobada y posteriormente ha seguido siendo modificada en reiteradas oportunidades. Esta ley no debemos perderla de foco. Hoy día no es una ley de protección de datos de carácter personal al estilo europeo. Todavía dista mucho de eso, pero sí es un avance bien importante. Y nosotros que tenemos empresas, que somos emprendedores, tenemos que tener claro que esta ley nos va a acompañar. Es bueno conocerla, es bueno saber de ella, porque nuestro negocio, sobre todo cuando tiene un componente cibernético, que yo diría es la mayoría de los negocios actuales, tiene información sensible de nuestros clientes, de nuestros proveedores o de nosotros mismos. Entonces, es muy importante manejar entonces el concepto de la ley 19.628. Cuando hablamos del resguardo de la información y de la seguridad de la información, y aquí ya nos vamos a empezar a adentrar en otros temas, tenemos que tener presente que hay tres pilares fundamentales, y estos pilares los van a encontrar siempre en cualquier curso, cualquier taller, cualquier evento de ciberseguridad. Les van a hablar de esto. Lo primero es que la información, para que esté segura, tiene que ser confidencial. En segundo lugar, tiene que mantenerse íntegra y además tiene que estar siempre disponible. Vamos a ver en detalle qué significa eso. Primero, la información debe estar disponible. Significa que cada vez que el dueño de esta información, por ejemplo, yo a mi base de datos, o el comprador a la información de los productos que están en el e-commerce, la información esté disponible para que sea accedida, de acuerdo a los permisos y a las particularidades de cada una de las personas. Tiene que ser confidencial. Eso significa que solamente debe ser accedida por aquellas personas que tienen autorización expresa para hacerla. Recuerden que yo, como dueño de un conjunto de información, puedo otorgar accesos en distintos niveles a personas para que accedan a ese dato. Tiene que estar o tiene que mantener la integridad. Significa que cada vez que yo voy a recuperar esa información, no tiene que haber cambiado. Por lo tanto, nadie sin autorización tuvo acceso al lugar de almacenamiento de ese dato para poder alterarlo, adulterarlo, y luego cuando yo lo vaya a utilizar, el dato ya no es fidedigno. Y eso puede hacer o puede acarrear serios problemas a las compañías. Y a estos tres pilares de confiabilidad, de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad, le vamos a agregar un cuarto y un quinto. El cuarto es la autenticidad, que toma mucha relevancia hoy en las transferencias por Internet. Yo, como usuario y también como emprendedor, tengo que tener la garantía, la certeza de que el dato que es transmitido hacia mis visitas, hacia mis clientes, hacia las personas que navegan en mi sitio, hacia las personas que se conectan conmigo a través de un correo electrónico, se mantenga íntegro, se mantenga auténtico durante el proceso de transferencia, que el dato que sale de un origen llegue al destino sin haber sido alterado de ninguna manera. Uno de los ataques más típicos se produce justamente por la interceptación
de datos que van circulando en las redes. Es ahí el gran riesgo que tiene las redes públicas, por ejemplo, los Wi-Fi en los coworking o en los cafés. Muchas empresas han definitivamente desechado las redes Wi-Fi porque generan un tremendo gasto en inversión, un tremendo gasto en administración. Hay que tener bastante cuidado con el dato que pudiera ser interceptado. Y créanme que si un atacante toma la determinación de sentarse en el Starbucks a las 12 del día, puede capturar mucha cantidad de datos porque no es complejo interceptar datos en condiciones de una Wi-Fi compartida. Y el quinto elemento es el no repudio. Y este elemento es fundamental porque busca que la persona que manipula el dato nunca, bajo ninguna circunstancia, pueda desconocer haberlo manipulado. O sea, en el fondo, tengo que generar las herramientas, los mecanismos necesarios para que el usuario no pueda desconocer haber realizado la transacción con esa información. Pónganse en el caso del banco. El banco les entrega una página, les entrega una clave, les entrega una tarjeta de coordenada, un Digipass, una serie de tecnología. Hoy día algunos bancos te entregan además una tercera clave que te llega al celular. Con todo eso, lo que ellos buscan, y lo hace bien, buscan que la persona que hace una transacción sea exactamente la persona que tiene todas las autorizaciones. Por lo tanto, puedo hacer trazabilidad de esa transacción y determinar si es que en algún punto de todos estos pasos de seguridad la transacción fue adulterada. Y si llegara a ser adulterada, la responsabilidad queda del lado del banco. Pero si puedo demostrar que el usuario utilizó la tarjeta de coordenadas, utilizó la tercera clave, la responsabilidad es del usuario. ¿Dónde está su tarjeta? No, es que la presté, la perdí, no di aviso. Bueno, de eso se trata. ¿Y cómo estamos hoy con la ciberresiliencia? Este punto es bastante importante que lo tengan muy presente. Según los sectores económicos, los ataques se han concentrado, ataques concretados, un 42% en las empresas medianas y pequeñas. Y este 42%, debo aclarar, que se refiere a startups, empresas micro, empresas pequeñas y empresas medianas. Aquí la verdad es que para el análisis las ponen todas en el mismo saco. Pero todas las empresas que son relativamente pequeñas, que en general invierten poco o que no terminan nunca de decidirse a hacer una buena inversión en ciberseguridad o tomarse los temas que hemos estado conversando como parte de su gestión, el 42% son atacadas. Las organizaciones de salud, en un 15%, son muy atractivas las organizaciones de salud. ¿Por qué son tan atractivas para los atacantes? Porque tienen mucha información confidencial de sus pacientes, porque tienen mucha información que pudiera ser un gran elemento de venta en la famosa Deep Web, Dark Web o simplemente en el mercado negro. Un 18% son otras empresas, un 16% son entidades financieras, perdón, un 10% son entidades financieras que por su naturaleza también son muy atractivas para los atacantes, y un 16% son entidades públicas. Atacar al Estado siempre ha sido atractivo, no porque el Estado en general haga bien o haga mal las cosas, sino que por el mismo motivo. Tiene muchísima información y también hay muchos estados que están un poquito atrasados en la implementación de normas de política o de manejo de riesgo cibernético. Por lo tanto, se vuelve también un blanco muy atractivo. Y en el 18% de otros están todos los demás rubros. Por lo tanto, el discurso que a lo mejor ustedes han escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, es que yo soy una pequeña empresa, ¿quién podría atacarme? ¿Qué interés tendría? Un 42% de esas empresas son atacadas. O el 42% de los ataques van dirigidos a esa empresa. Y aquí viene un punto que es crucial en entender la razón de por qué debo prepararme, por qué tengo que prevenir y no lamentar. Cuando sufro de un ataque, primero el ataque se produce, hay un compromiso de la información, de los sistemas, de la reputación, pero luego viene un tiempo hasta que descubro que estoy siendo atacado. Yo les voy a preguntar, si alguien se anima, levante la mano. ¿Cuánto tiempo
creen ustedes que pasa desde que soy atacado hasta que me entero que soy atacado? Y más aún, ¿cuánto tiempo pasa desde el momento en que descubro que estoy siendo atacado hasta que soy capaz de contener el ataque y volver a operar en forma normal? Bueno, y finalmente, por supuesto, el proceso de recuperación, que significa la lección aprendida. Piensen un poco, ¿qué tiempo puede ser necesario? Exactamente. Entonces, desde el momento en que soy atacado al momento en que se produce la manifestación, ese es el momento del compromiso, al momento en que descubro que estoy siendo atacado, al momento en que soy capaz de contener y detener el ataque, y al momento en que soy capaz de recuperarme y volver a trabajar en forma normal, existe un concepto que se llama el Mean Time to Identification, MTTI, el tiempo medio hasta la identificación, que se mide, que es la cantidad de días transcurridos desde el compromiso inicial hasta el ataque detectado. Y también el Mean Time to Control, el tiempo medio hasta la contención, hasta el control del ataque, que es la cantidad de días transcurridos desde que detecto el ataque hasta que lo controlo y puedo volver a la operación normal. ¿Tiene su número? Ok. Aquí está. Esto está fresquito. IBM Global Costing Data Breach Report 2021. Si se fijan, los años han sido bastante parejos, pero en lo que va corrido del año, las empresas demoran en promedio 212 días, 7 meses, en detectar que están siendo atacados. Y si se fijan, los años anteriores no han sido muy distintos. 212 días. Puedo estar siendo víctima de un ataque sin enterarme. En promedio, a nivel mundial. Y luego, 75 días más hasta que soy capaz de detener el ataque y volver a la operación. Por lo tanto, si nos fijamos en estos días, 8, 9, 10 meses pueden pasar perfectamente. Puedo gastar 2/3 del año en un ataque cibernético. Aquí no hay discriminación de tamaños de empresas, no hay discriminación de rubros, simplemente es la cantidad de tiempo que la empresa pierde o afecta a su negocio por estar lidiando con un ataque. Hasta aquí, en esta primera etapa, el que está marcada en lila, somos felices, no nos hemos enterado de lo que está sucediendo. Simplemente hay un momento en que se manifiesta el ataque y a partir de ese momento todo es una pesadilla. Y todavía nos quedan por lo menos 2 meses y medio para poder decir he vuelto a la normalidad. 2 meses y medio. Ustedes saquen la cuenta qué significa tener 2 meses y medio en una situación adversa de riesgo manifiesto en su corporación, en su empresa o en su negocio. Veamos este mismo gráfico, misma fuente, desde la perspectiva de el vector que nos atacó o cuál es el riesgo que se materializó. El primero es credenciales comprometidas, o sea, me robaron credenciales. Alguien tiene acceso a mis sistemas usando credenciales que son válidas. Yo no tengo cómo darme cuenta. En estricto rigor, sí tengo cómo darme cuenta. Lo que pasa es que no tengo instalado los mecanismos de control o de validación y no me doy cuenta. 250 días, 91 días después para detenerlo, porque, ok, bloquea esta cuenta, pero resulta que si yo logré ingresar a tu organización y tengo durante 250 días cuentas, no voy a tener una. Y probablemente a esa altura ya habré escalado privilegio. O sea, si yo entré con una cuenta de bajos privilegios, un usuario, probablemente habré implementado técnicas o mecanismos para lograr acceder a una cuenta de un líder, de un jefe, de un administrador. Y eso sí que podría ser terrible. Y si tengo acceso a la cuenta de administrador de tu compañía, puedo hacer lo que quiera. Comprometido o compromiso del correo electrónico corporativo. Segundo, más extenso en tiempo, 238 días. Esta es la información de este año. Un interno malicioso. No está de más decir
que una enorme cantidad de ataques se producen desde dentro de la compañía. Y no necesariamente porque tengamos un hacker o un delincuente metido en nuestra organización. Muchas veces tiene que ver con las prácticas, las malas prácticas, personas que cometen equivocaciones, usuarios curiosos que de repente dicen, oh, aprendí algo nuevo en informática y lo pongo en práctica, o ¿sabes qué? Me recomendaron que hiciera esto, esto otro, no tengo la suficiente experiencia, me arriesgo igual. O muchas veces incluso personas que definitivamente nos atacan desde dentro. Un funcionario que extraiga información que consideramos sensible y no está autorizado, pero la comparte, la guarda en cualquier parte, la lleva a una nube pública de donde es extraída, bueno, ese tipo de cosas. El phishing, técnicamente, son correos maliciosos que me están llegando y hago caso de esos correos, caigo en la trampa del correo phishing. Problemas de seguridad física, ¿cierto? Hay que cuidar mucho los accesos. Ingeniería social, no me voy a detener en la explicación porque tengo un capítulo completo sobre ingeniería social. Daño global sobre la compañía. Vulnerabilidades en software de terceras partes. Cuando compro un software, cuando pago por un desarrollo de software y no me he preocupado de exigir a la tercera parte, al vendedor, al desarrollador, que me demuestre fehacientemente los niveles de seguridad y que también, ojalá, haga un compromiso respecto a esa seguridad. Es muy, muy habitual. Me ha pasado más de una vez que empresas que están listas para poner en producción, sacar al mercado una nueva plataforma para sus clientes, hagan esto otro, piden que se certifique. Y el último día se certifica negativo. Se certifica que existen riesgos inherentes, riesgos graves. Y eso implica aplazar todo el proceso. Simplemente porque no se preocuparon a tiempo, no tomaron a tiempo el resguardo de exigir que se garantizara que el software que se está comprando o que se está pagando por su desarrollo incluyera las prácticas, incluyera los niveles de parchado, incluyera las funcionalidades de seguridad necesarias. O por lo menos que se haya hecho un proceso de certificación de seguridad. Datos accidentales, pérdida accidental de datos y de dispositivos. Esto es bien interesante porque puedo perder mi computador, puede ser hurtado, puedo perderlo porque se me quedó en alguna parte y no me di cuenta, puedo perder un pendrive con información, y si suelo guardar información y llevarla conmigo, estoy siempre arriesgando este tipo de situaciones. O sea, la cantidad de gente que ha perdido información sensible, personas que guardan en una libreta porque no son muchas las claves, no se las saben y pierdo la libreta y dejo expuesta mi información, dejo expuesta información de mi compañía o datos que me llevo de repente con información de configuraciones tecnológicas, bueno, sin número de datos en un pendrive y lo pierdo. Configuraciones inapropiadas en el cloud. Hoy día todo el mundo quiere ser cloud, todo el mundo habla del cloud. Yo no tengo nada contra el cloud, me encanta, pero tenemos la obligación de preocuparnos que la seguridad que estamos implementando sea apropiada. No es un trabajo trivial, no por llevar mi tecnología a la nube voy a tener seguridad automáticamente. No, la seguridad tenemos que trabajarla exactamente igual como si el servidor o el computador estuviera aquí a mi lado. Bueno, y otras configuraciones técnicas inapropiadas, ¿cierto? Toda la tecnología necesita ser configurada. Y dedicarle tiempo y esfuerzo a hacerlo bien se paga, en el sentido de la tranquilidad que nos da como compañía. Y aquí hay algunos datos bien interesantes. Este dato es un poquito más antiguo, pero la verdad es que no ha cambiado mucho. Y la verdad es que tampoco encontré una mejor manera de exponerlo que esta, pero técnicamente nos indica que desde el ataque inicial hasta el compromiso inicial, habitualmente un 54% de las veces son horas. Ahora, ¿por qué son horas en un 54%? Porque en este tipo de ataques,
normalmente se manifiestan muy rápido, en el sentido de que, o peor, el compromiso inicial empieza muy rápido. Si yo logro insertar un malware, por ejemplo, a través de un correo electrónico a una compañía, el atacante se entera inmediatamente que el malware tuvo efecto, que fue instalado y que está disponible en un computador de una organización. Y en ese preciso momento empiezo a generar el compromiso. Entonces, fíjense que es bien lamentable que el momento en que se genera el ataque hasta que se compromete pasan solo unas pocas horas. En ese momento el atacante ya tiene control. Un 10% días, un 10% semanas, un 16% minutos. Sin embargo, una vez que se genera el compromiso y hasta que se descubre, fíjense, semanas, meses, años incluso. Y durante todo este tiempo, el atacante está explotando los sistemas tecnológicos de nuestra organización. Y una vez que lo descubro, hasta que soy capaz de contenerlo, el fuerte se lo llevan meses. Fíjense que nadie puede garantizarte hoy día una contención automática, ¿cierto? No es tan simple. Ese tipo de tecnologías que pueden actuar están al alcance de muy pocas empresas o de muy pocas corporaciones. Por lo tanto, quienes tenemos que trabajar necesariamente con los procesos, estamos expuestos. Y al estar expuestos debemos tener conciencia de esa exposición. Por eso que es súper importante, recalco las prácticas, recalco los procedimientos, las brechas, conocer cuáles son mis riesgos, para que hagamos que esta tendencia de meses frente a un evento sea, ojalá, unos pocos días o en el peor de los casos unas pocas semanas, pero no meses y mucho menos años. Y para ir terminando con la resiliencia, ¿qué es la resiliencia y qué no es? En primer lugar, la resiliencia no es una herramienta de software. Yo no compro resiliencia. La resiliencia la tengo que construir. Y para construirla, no basta con tener métodos estrictos, rígidos, no. Tengo que ser capaz de ir adaptando la resiliencia, ir adaptando los conceptos de acuerdo a los riesgos que tengo y a la realidad propia de mi organización. Y tampoco puedo pensar nunca que tengo una garantía absoluta de seguridad. Finalmente, ¿qué es la resiliencia? Es estar preparados, ¿cierto? Ponerse en el escenario, en el peor escenario, es una buena forma de practicar la resiliencia. ¿Qué pasa si? ¿Qué sucedería si? ¿Cierto? ¿Cómo reaccionaría si pasara o si se materializara este riesgo? ¿Qué pasa si alguien roba mis datos de mis clientes, de mis productos? ¿Qué pasa conmigo? Esa situación muchas veces no tenemos cómo predecirla, no tenemos cómo evaluar cuál va a ser el mecanismo, pero podría ocurrir. ¿Y qué pasa si ocurre? ¿Cómo me preparo para? Aspectos básicos de la estrategia que tenemos que tener considerados. Primero, ojalá podamos definir políticas de seguridad de la información. En la medida que las empresas crecen, recuerden, suelen crecer inorgánicamente al principio y por lo tanto arrastran inorgánicamente todos los procesos hasta que podemos controlarlo. Evitar que eso ocurra se puede hacer a través de tener políticas de seguridad de la información, tener procedimientos de administración y gestión TI. Las empresas también parten siempre con 1 o 2 personas en TI y de repente no se dan ni cuenta cuando tienen una pequeña unidad y a veces llegan a tener un departamento. Tener administración y procedimientos de contrato, ¿cierto? Es perfectamente válido y altamente recomendable subcontratar aquellos aspectos técnicos que yo no puedo solventar, ¿cierto? Entonces, una empresa que vende servicios de ciberseguridad siempre va a ser un buen aliado, pero también tengo que tener claridad respecto a los contratos y administrarlo, no dejarlo simplemente al albedrío. Procedimientos de prevención ante ciberataques, procedimientos de contención ante un ataque en curso, o sea, cómo reacciono cuando me doy cuenta que estoy siendo atacado. Procedimientos para recuperarme, ojalá esto pensarlo, es lo mismo que cuando hay un terremoto, ¿cierto? Yo preparo mi hogar no teniendo cosas sueltas, no teniendo cosas que se puedan mover y se puedan caer, pero también eso me ayuda a contener mejor el evento y posteriormente también a recuperarme.
Y bueno, en la medida de lo posible y en la medida que también amerite la situación, definir acuerdos de niveles de servicio, indicadores, etc. Y aquí voy a detenerme un segundo en este tema. El eslabón más débil, para bien o para mal, lo dije al principio, es el usuario. Esto no significa que estemos llenos de usuarios que no tengan ninguna capacidad, no va por ahí. Tiene que ver con cosas mucho más simples. Primero, como organización y también como usuario, tengo que tener algún procedimiento que me permita cuidar las estaciones de trabajo. O sea, ¿tengo todas mis licencias al día? ¿Uso software pirata? ¿Pago o tengo al menos una protección antivirus como mínimo? ¿Me preocupo de que las estaciones de trabajo estén siempre con sus últimos parches de actualización? Esas son cosas básicas que no debieran faltar en ninguna organización. ¿Tengo un buen control de acceso a mis redes Wi-Fi? ¿Cierto? No basta con poner un router, porque si no tiene un buen nivel de seguridad, por lo menos una clave robusta, o si esa clave de repente empieza a andar en boca de todo el mundo y todo el mundo sabe cómo conectarse a mi red, bueno, voy a estar lleno de intrusos siempre. ¿Promuevo el correcto uso del correo electrónico? El correcto uso del correo electrónico no pasa única y exclusivamente por evitar que las personas usemos el correo personal y corporativo, profesional, para las mismas instancias. Uno debe separarlo, pero eso tiene que ser algo que nazca de cada uno. Sin embargo, hay que promover que las personas no caigan en engaños de correo electrónico. Vamos a ver eso en la sección siguiente. ¿Tengo un buen nivel de gestión de navegación web? Nuevamente, hay empresas que gastan mucho dinero en denegar el acceso a sitios con ciertos contenidos, con ciertas características, denegar el acceso a las redes sociales, pero eso no les garantiza, por ejemplo, que las personas vayan a caer en un sitio web fraudulento. Tenemos que promover una navegación segura y que nazca del usuario. Ser capaz de identificar que el sitio web al que está accediendo no es seguro. Uso de dispositivos móviles. Acá hay un concepto, el BYOD, Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. Muchas corporaciones, por distintas razones, yo no lo voy a criticar porque simplemente es la realidad de cada uno, no le entregan equipos móviles a sus trabajadores, sino que cada uno usa su equipo móvil. Ya sea hoy día por el teletrabajo, sea porque simplemente no está dentro de mis políticas, no importa. Sin embargo, si yo voy a autorizar a que las personas lleven sus propios dispositivos, los voy a autorizar a que tengan el correo electrónico, que guarden información, que accedan a aplicaciones desde sus dispositivos personales y propios, tendré que tomar las medidas necesarias. Y nuevamente, promover las buenas prácticas también. Acceso a redes sociales. Hoy que publicamos muchísimos datos personales, imágenes, fotos, el almuerzo y todo en las redes sociales, y las fotos familiares y todo, se vuelve una gran fuente de información para lograr un perfil de una persona. Si yo quiero hacer un ataque dirigido a una persona en particular, busco su LinkedIn, busco su Facebook, busco su Twitter, su Instagram, voy detectando información, sé el nombre de los hijos, el nombre de los perritos que tiene, sé fechas importantes para esa persona, y con esa información ya puedo empezar a construir un perfil. La cantidad de personas que utilizan nombres o contraseñas que contienen nombres de sus familiares, de sus mascotas, fechas importantes en su vida, es altísima. Por lo tanto, si yo pretendo hacer un ataque dirigido a una persona especial o a un grupo de personas en particular, lo primero que voy a hacer es consultar sus redes sociales, armar un perfil y planificar este ataque. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No digo que no usen redes sociales, solo que tengan presente que la información es pública. Definición de lo que se considera información sensible o confidencial. Esto es algo que me corresponde a mí como emprendedor, como empresario o como encargado de seguridad de una empresa, es definir qué datos son confidenciales, qué datos son sensibles y por lo tanto qué tipo de resguardo voy a hacer sobre ellos. Tener políticas de credenciales y autenticación, ¿cierto? Ponga su contraseña
pero si su contraseña no cumple con ciertas políticas, con ciertas características, entonces no debe utilizarla. Tiene que poner una que tenga ciertas características, letras mayúsculas, letras minúsculas, números, símbolos, que sea ojalá de un largo de 12 caracteres o más. No repita la contraseña que utilizó los 3 meses pasados y ahora que le pido que la vuelva a cambiar, no use la misma, ni use la que usó 2 o 3 o 6 periodos anteriores, ¿cierto? Esas son políticas que hay que definirlas. Y por supuesto, la prevención de la ingeniería social, pero de eso hablaremos en unos minutitos más. ¿Qué comportamientos habituales implican riesgos que debiéramos ser capaces de identificar? Primero, abrir correo electrónico fraudulento. Cuando digo que debiéramos ser capaces de identificar, me refiero a que debiéramos lograr que el usuario lo identifique. Navegación por sitios maliciosos, uso de recursos compartidos sin niveles de seguridad y control. Oye, compartamos una carpeta, yo te mando mis archivos. Muy mal negocio, muy mal negocio. Los recursos compartidos siempre deben tener niveles de protección. Y muchas veces no podemos culpar al usuario de no saber que debe tener esos niveles de protección. Debemos proveerle las herramientas necesarias, debemos trabajar o, por último, no disponer de esos espacios de compartir información sin ningún tipo de nivel. Uso de dispositivos extraíbles. Esto también es complejo, muy complejo. Aquí no solamente puedo perder información, sino que puedo ser atacado a través de un dispositivo extraíble. Le preguntaba hace unos años atrás, bueno, en la época de los CD, me acuerdo, a un grupo de alumnos, le decía, ¿qué pasa? ¿Les gusta el fútbol? Sí, a todos les gustaba el fútbol. Entonces digo, ¿qué pasa si yo te dejo un CD encima de tu escritorio, tu alcance, y le pongo una carátula, ¿cierto? Los mejores o las mejores videos de las mejores jugadas de la selección, los mejores goles. O sea, me decía, yo tomo ese CD, lo pongo en mi computador y estás atacado. Hoy día podemos hacer lo mismo con un pendrive, podemos hacer lo mismo con técnicas más sofisticadas, pero en estricto rigor, el dispositivo extraíble me permite extraer e ingresar información maliciosa o sensible a la organización. Notebooks que se conectan a múltiples redes. Esto también es delicado. Si yo estoy haciendo teletrabajo, por lo menos me conecto a la red de mi casa y también me conecto a la red de mi oficina cuando estoy en forma presencial. También me puedo conectar a un coworking o una red de cualquier otra organización cuando me estoy moviendo. Ideal, si una persona tiene que moverse, use su dispositivo móvil, su teléfono, como punto de conexión. No se conecta a las redes públicas. Si va a un café, conéctese con su teléfono. Información contenida en teléfonos móviles y tablets se pierden, son hurtados, son robados. Hay que tener mucho cuidado con la información que se maneja ahí. Segmentación de red, esto es bien técnico, pero si es que tengo una empresa que crece y tengo edificios o tengo múltiples secciones de la empresa o tengo la capacidad ya de empezar a dividir a la gente, también puedo hacer eso en el mundo de las redes y puedo tener subespacios, segmentos internos dentro de toda mi red corporativa para colocar a la gente en distintos lugares y de esa manera también garantizar que no vean o no accedan a sectores o grupos de información o sistemas o servicios que no le corresponden de acuerdo a su rol o que no le corresponden de acuerdo a alguna política que hayamos establecido. Bueno, y para identificar el riesgo, siempre ponerse en la situación. ¿Qué eventos adversos podrían ocurrir? Definición de una base de evidencia. Esto es bien interesante porque si no soy capaz de, filosóficamente hablando, determinar cuáles son los riesgos, siempre puedo acceder a la evidencia. Y la evidencia pasa, por ejemplo, por contratar un servicio de hacking ético, contratar un servicio de detección de vulnerabilidades y así también empezar a detectarla. Ojalá tener siempre un enfoque metódico, una opinión experta, ¿cierto? El hacker ético es la persona que debiera entregarnos este enfoque y, por supuesto, trabajar en base a un razonamiento inductivo. Esto es un proceso permanente, o sea, me hago preguntas, defino premisas, genero conclusiones
y esas conclusiones van a ser buenas prácticas, ¿cierto? O sea, si tengo una oficina donde la puerta está siempre abierta y nadie tiene control sobre el que entra y sale, claramente tengo un riesgo. O sea, ¿qué hago con eso? ¿Cómo me hago cargo de eso? Bueno, puedo poner a una persona en la recepción, pero la oficina sigue estando abierta, la persona podrá levantarse en algún momento, tendrá necesidad de levantarse en algún momento y la entrada queda libre. Entonces, ese tipo de situaciones también hay que preocuparse, ¿ya? Del punto de vista cibernético y del punto de vista también de la seguridad física. Riesgo de seguridad en la web. Fíjense lo siguiente. Voy a centrarme en los 3 primeros, ¿ya? Porque el resto es puro molido, como se dice. Pero hoy día, en el mundo de las web, de las aplicaciones web, de los sitios web, los 3 riesgos principales que más se ven son en un 39%, uno que se conoce como cross-site scripting. Este no es un tipo de ataque, sino que es una forma, una técnica de ataque. Y eso consiste principalmente en lograr que el sitio web válido, el sitio web mío o la aplicación, se comunique, suplante, pareciera ser, ¿cierto? O intercambie información con un sitio malicioso. O sea, todas esas posibilidades pueden darse en ataques de este tipo y existen muchas formas de hacerlo y hoy día son muy habituales. La mayoría de los ataques pasan porque las personas creen estar trabajando en un sitio y resulta que la información que están proveyendo a ese sitio o que están extrayendo de ese sitio no es la de verdad, no es original, perdió sus propiedades de seguridad y está en un estado fraudulento. El segundo es la información que queda al alcance, que se vulnera, que se pierde, información que no tenemos cierto control sobre ella. Y, por ejemplo, datos que debieran ser privados y que no son privados, que están expuestos por error. Si ustedes hacen la prueba, hay técnicas en Google para buscar contenidos, para buscar nombres de archivos. Y si ustedes utilizan esas técnicas, que por lo demás son sumamente simples, uno las busca en el mismo Google, cómo detectar archivos de password, por ejemplo, van a encontrar que hay muchos dando vuelta. Hay mucha información, la gente deja en sus servidores mucha información que después se le olvida, que la descuida. Una cosa típica son las empresas que utilizan WordPress. Me imagino que muchos de ustedes usan WordPress en su negocio. Es una excelente herramienta. Pero cuando la instalo, WordPress deja mucho documento, mucho archivo con información que son útiles para el proceso de instalación, que son útiles para el proceso de configuración, de revisión, de validación. Pero una vez que terminé ese proceso y que el sitio web ya queda expuesto y queda liberado para mis visitantes, esa información debiera extraerla. Si no la extraigo, estoy dejándola expuesta para que un atacante la busque y con esa información va a poder extraer datos sensibles que le van a indicar cómo está preparada mi configuración, cuáles son las versiones de software que tengo y si tengo una versión con algún tipo de vulnerabilidad, ahí lo vas a ver de inmediato. Por lo tanto, ya sé exactamente dónde tengo que atacar. Y el tercero, que si bien es cierto, es el que tiene el numeral menor, ¿cierto? El 7%, es el más complicado y el más grave de todos. El SQL Injection es un ataque dirigido contra las bases de datos que permiten la interacción del sitio. O sea, si yo entro a un sitio con mi nombre, con mi usuario, ese dato es validado en una base de datos. Si luego se me entrega información asociada a mi cuenta, ese dato o ese conjunto de datos son extraídos desde una base de datos. Y el SQL Injection consiste exactamente en atacar a través del sitio web, atacar la base de datos para que en vez de mostrar solo el conjunto de información que supone que debiera mostrar, me entregue todo el contenido que está registrado en la base de datos. O sea, traten de imaginarse lo que puede significar para una empresa que le roben todas sus bases de datos. Por eso que si bien es cierto, es el menos habitual de los tres,
es el más grave. Riesgo en el correo electrónico. En el mundo cada día se generan y se envían 300.000 millones de correos electrónicos. O sea, el número absolutamente estratosférico. Y el 91% de los ataques se inician a través de un correo electrónico. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con el correo. Probablemente todos han visto cosas como esta. Una organización que pareciera ser, en este caso, un banco, pero si ustedes se fijan, acá arriba está marcado el correo electrónico de quien remite, dice graexcon.com, no es el banco. Y más encima me está diciendo su cuenta ha sido suspendida temporalmente, necesitamos que ingrese a este link, me va a abrir un sitio falso, voy a ingresar probablemente mis datos y en vez de ir esos datos al banco van a llegar a un atacante que los va a utilizar después para entrar a mi cuenta. Lindo negocio. Facturas que no ha pagado. Qué extraño. No hemos podido pagar, no hemos podido recibir sus pagos. Por favor, ingrese aquí y vuelva a realizar el pago. Tiene facturas pendientes de pago. Y este además viene con un archivo adjunto. Claro, ¿qué voy a hacer yo frente a la duda? Pero qué extraño, si yo pago puntualmente. Voy a descargar el archivo, voy a abrir el archivo, voy a tratar de abrir probablemente adentro. Viene un archivo Excel o un archivo Word. Lo voy a abrir y se va a abrir el Word, se va a abrir el Excel y no va a pasar nada. Y me voy a quedar pensando. Y mientras estoy pensando, el malware ya está instalado en mi computador y ya está actuando. Bueno, no me voy a dar cuenta al tiro, cierro el correo y sigo trabajando y un tiempo después todos mis archivos empiezan a quedar encriptados o peor, digo peor porque eso, si que he tomado las precauciones en caso, podría recuperarlo. Peor que la información sensible donde está todo el manejo de mi negocio empieza a pasar sin que yo me pueda percatar a manos de un atacante. Fallo de identidad. Por favor, necesitamos que se autentique. Usted, no tenemos datos de su identidad. Tenemos una actualización. Instale la siguiente actualización para que usted pueda, ¿cierto?, acceder a los nuevos beneficios que le entrega nuestra organización. Todo falso. Impuestos internos. Tiene una multa sin pagar. ¡Wow! Pero si yo pago todos mis impuestos, ¿qué pasó aquí? Y así, sucesivamente. Muchos correos hasta que finalmente el colapso total. Por lo tanto, la precaución que debemos tener sobre el correo electrónico es absoluta. Tenemos que siempre tener muchas precauciones. Todos los sistemas de correo nos ofrecen niveles de seguridad, pero no se confíen de eso. Siempre hay que tener el ojo clínico de lo que estoy recibiendo, quién me envió el correo y cuál es el contenido que tiene. Si llega una información de algo que yo no he pedido, no debo ni siquiera mirarlo. Esa es la premisa. Si no lo pedí, si no lo estoy esperando, aunque el nombre del remitente sea de alguien conocido, incluso de un compañero de trabajo, si yo no estoy esperando esa información, ni siquiera debo tratar de abrir ese correo electrónico. Y para ir terminando la presentación, ingeniería social o el arte de engañar para que las personas vulneren su seguridad en beneficio de nuestro ataque. Por lo tanto, voy a engañar, voy a generar miedo y los correos que vimos de ejemplo anteriormente eran justamente eso, intentos de engañar y de causar miedo a la persona para que reaccione. Pero va mucho más allá de los correos. Algunas situaciones, por ejemplo, que están basadas en el comportamiento. Esto tiene que ver con quiénes somos nosotros y cuál es nuestra capacidad personal y única de trabajar el miedo o de trabajar las situaciones de estrés. Por ejemplo, la suplantación de identidad, ¿cierto? ¿Cómo reacciono yo si tengo dudas sobre la identidad de una persona que me asegura ser alguien? ¿O puedo yo suplantar a otra persona para conseguir información? ¿Puedo llamar por teléfono a alguien y hacerme pasar
por un técnico de tecnología de la empresa que necesita una serie de datos del computador para entregarle mantenimiento y la persona termina por entregarme esos datos. Mirar sobre el hombro, ¿cierto? Los hackers lo hacen. Me voy a saltar uno, buscar en la basura. Los hackers lo hacen, ¿cierto? Siempre nos dicen, no bote a la basura papeles, documentos donde estén sus datos personales. Bueno, si yo eventualmente soy un atacante y tengo decididamente la misión o el objetivo de lograr atacar a una persona, me voy a ir a bucear a su basura. Ténganlo por seguro. La basura deja mucho más que residuos. Simular la autoridad para persuadir a la persona, ¿cierto? Simular ser o tener autoridad en algún sentido. Convencer a alguien que tenga autorización para que me deje o me permita el acceso, ¿cierto? Pucha, señor guardia, mire, le doy el cuento, una explicación muy bonita y a lo mejor el guardia se compadece y me deja pasar. Es que no tengo mi credencial en este momento. O simplemente le digo a un compañero, oye, dame tu clave de acceso, por favor. Necesito acceder a un sistema que no tengo permiso. Lo estoy disuadiendo, lo estoy persuadiendo para que me deje accesar. Aprovechar el acceso de otro, ponerse a la fila, ¿cierto? O de un grupo de personas que están pasando por la entrada de una empresa donde yo quiero llegar, pero que lamentablemente no tengo autorización, pero aprovecho el tumulto y me cuelo también. Y por supuesto escuchar conversaciones ajenas, ¿cierto? Un buen atacante va a estar vigilante y va a preocuparse de hacerlo. Basada en computador, ¿cierto? Hoy estamos sentados todos frente a nuestros computadores, nos podrían llegar correos maliciosos, el famoso phishing. Podríamos recibir correos basura, con promociones, con toda clase de contenido atractivo. Ventanas emergentes, de repente estamos navegando y se abren ventanas emergentes, tiene una actualización, hemos detectado un virus en su computador, uno va y pincha porque dice, oh, me están dando protección, y en ese momento caíste. Mensajes en el chat, ¿cierto? Uno está en un sitio y de repente te empiezan a llegar mensajes en el chat y uno engancha porque me están dando servicio al cliente y de repente el servicio al cliente desemboca en pedirme información privada. Pésimo. Basada en tecnología móvil. Hoy día tiene que ser visto como una categoría distinta, ¿cierto? Aplicaciones falsas. Siempre nos dicen, solo descargue aplicaciones desde el Google Play o desde el market de iOS. No descargue de cualquier parte. De hecho, el teléfono, si tú tratas de descargar una aplicación móvil de un lugar distinto, te pregunta, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Bueno, muchas veces sí lo hacemos porque nos recomendaron, nos gustó, por ahí alguien, andan muchas versiones supuestamente falsas de WhatsApp que permiten cosas que el WhatsApp no permite. No lo hagan. Reempaquetado de aplicaciones legítimas. O sea, si yo soy un atacante y logré por alguna razón acceder a la aplicación de una empresa que la hizo para sus trabajadores, para sus clientes, para sus usuarios, y yo puedo tomar esa aplicación, modificarla, su código de programación, reempaquetarlo y distribuirlo, tengo el cielo de los hackers ganados. Uso de aplicaciones de seguridad falsa. ¿Sabes qué? Mira, acabamos de lanzar un antivirus que las hace todas. Mentira. El smishing o el envío de SMS malicioso. O sea, eso lo vemos todos los días. Yo creo que nadie aquí podría decir que nunca ha recibido un SMS en su teléfono que le está diciendo, oye, entra a tu banco, entra a esta organización, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos, la prepotencia para simular la autoridad, ¿cierto? Este es un caso que es bastante dramático, pero muchas veces los seres humanos reaccionamos mal frente a la prepotencia del resto. Y si en algún minuto alguien prepotentemente nos trata de forzar para hacer alguna actividad, muchas veces podemos quedar en una situación vulnerable. Envíos de correo que generan una acción a partir del susto, ¿cierto? Lo vimos con el tema del impuesto, de repente llega correo de que una persona tiene un caso judicial en su contra, usar la tentación como arma también es algo habitual, ¿sabes qué? Te acabas de ganar un viaje o te dan una promoción de un 50% en un pasaje, compra ahora, y uno a veces justo está en eso y cae. Y para terminar, como última lámina, la prevención, y aquí lo reitero, igual que el principio, tiene que ser nuestra principal objetivo, nuestra principal visión de la ciberseguridad.
tomemos todas las medidas de prevención que podamos, evitemos cualquier vínculo, cualquier link que venga en un correo o en un sitio que no sea algo que nosotros estemos seguros. Ante la menor sospecha, simplemente no hagamos nada. Mantengamos siempre mejor retroceder que avanzar y descubrir a la vuelta del camino que fuimos víctimas de un ataque. Muchas gracias por escucharme. Vi que llegaron hartos mensajes. ¿Perdón? Hartos mensajes, Javier, sí. Hartos mensajes. Buenísima presentación. Llegaron 2 preguntitas. Sí, hay varios mensajes y aquí hay una pregunta de José Eduardo Muñoz, director del grupo ATO. Dice, ¿cómo una empresa pequeña que tiene recursos limitados puede poner foco en temas de ciberseguridad? ¿Cuáles serían las recomendaciones mínimas para una empresa de tamaño menor? Mira, existen distintos focos de acción. Existen herramientas de ciberseguridad básicas que debieras tener siempre, que son las que tienen que ver con las estaciones de trabajo. Las empresas pequeñas generalmente tienen el problema ahí. Entonces, primero, jamás tener licencias sin pagar. Si vas a utilizar Windows, vas a utilizar Office, esas son inversiones que tienes que hacer. No puedes dejarlas de lado. Tienes que mantener siempre tu computador actualizado con las últimas versiones de los distintos software. Para eso, Windows, por ejemplo, te ofrece una herramienta automática de actualizaciones. Y un antivirus. Mínimo un antivirus. Existen infinidad de mecanismos, de herramientas en el mercado de antivirus. Otra buena forma de prevenir es que el correo electrónico no lo pongas en un hosting de pago anual, sino que ojalá, en la medida de lo posible, lo lleves a una herramienta como Office 365, como G Suite, ¿cierto? Que ellos tienen dentro de su plataforma mecanismos de protección que te ayudan a prevenir este tipo de cosas. Por lo menos son capaces de filtrar. Mucho mejor que un antivirus estándar o que simplemente el criterio de cada uno de nosotros. Entonces, utilizar lo que está disponible. Posterior a eso, si es que ya tienes servidores, por ejemplo, si tienes WordPress, que hoy día lo usan muchas empresas, primero, hacer un análisis de buenas prácticas del WordPress es fundamental. Configurar el WordPress para que no quede ningún plugin sin actualizar. Jamás utilizar un plugin en modo prueba y después no pagar su licencia. Eso es absolutamente obligatorio. Si tú vas a usar un plugin de pruebas, tienes que pagar su licencia. Si no quieres, confórmate con los plugins gratuitos. No son malos por ser gratuitos. Simplemente no tienen este costo de licencia y hay muchísimos plugins de muy buena calidad. No tener en tu sitio web o en el WordPress, por ejemplo, plugin o tema o componentes que no uses. Tener lo justo y necesario. Lo mismo en los computadores, no permitir la instalación de software que no sea licenciado, que no sea apropiado, que la gente de repente se entretiene y dice, necesito hacer una edición en Adobe y bajan el Adobe pirateado y bueno, el resto de historia. Entonces son prácticas y en general las prácticas son bastante evidentes, hay que seguirlas al pie de la letra. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta que yo creo que es bastante común entre cualquier persona, yo creo que emprendedores o no. Dice, ¿qué tan seguro es dejar que Google guarde y recuerde todas mis claves? Ver, desde la perspectiva de la seguridad, yo haría una distinción con herramientas como Google. Google guarda tu información y te ofrece un buen nivel de seguridad en general. También ellos te ofrecen más que la seguridad, lo que ellos te ofrecen a ti como usuario es que tú definas el nivel de exposición. Ahora, cuando uno entra a Google, a cualquier red social, Facebook, Twitter, siempre hay una pantalla de configuración donde uno define quién puede acceder a qué. Y en Google también está eso. Entonces, uno tiene la obligación como usuario de introducirse, de meterse, de estudiar un poquito las políticas que ellos te ofrecen y hacer las configuraciones correctas. Sin embargo, nunca perder de vista que el gran negocio de Google es guardar información nuestra para posteriormente venderla en términos de marketing. Ese es el gran negocio de Google, que nosotros
busquemos, que nosotros encontremos lo que andamos buscando y finalmente que logremos convertir esa búsqueda en un negocio, en una compra para nosotros, en una venta para alguien. Por lo tanto, sí podemos considerar que guardar la información en Google no está mal, pero tenemos que preocuparnos de la configuración de seguridad que nos ofrecen, de las políticas que ellos nos ofrecen. Entonces, nunca dejen de lado esa preocupación. Y ante la duda, consulten. Perfecto. Y acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo reaccionar ante un ataque en curso? Eso no tiene una respuesta única. Acudir primero? No tiene una respuesta única. A ver, uno podría tentarse de hacer muchas cosas, pero una vez que el ataque ya está materializado, en general es poco lo que se puede hacer. Es poco. Uno lo que debiera hacer, más que reaccionar ante un ataque materializado, es evitar que ese ataque ocurra o por lo menos controlar los efectos, el impacto. Ahora, si ya no pude hacer nada y no tengo ni siquiera las medidas planificadas para reaccionar, lo primero es una recomendación personal, nunca pagar rescate, ¿cierto? Hay delincuentes que te cobran un rescate por devolverte tus archivos. Mi recomendación personal es no lo paguen. ¿Ya? Es todo lo que voy a decir al respecto. Hay otros analistas, otros expertos que te van a decir, sí, sabe que negocie con lo. Yo no lo recomiendo. ¿Ya? Porque en el fondo estás dándole pie a que sigan con su negocio también. Claro. Y para poder reaccionar, yo creo que lo primero es lograr determinar cómo se produjo el ataque, dónde está centrado, cuáles fueron las consecuencias que tuvo. Porque si yo voy simplemente apago los computadores que supongo que se dañaron e instalo computadores nuevos, a lo mejor la infección o el vector del ataque sigue presente y va a volver a manifestarse en un tiempo más. Entonces, es sumamente necesario, para poder contener el ataque, lograr determinar cuál es la causa raíz o dónde se produjo, cómo llegué a esta situación. El análisis post-mortem, ¿cierto? Que se realiza después de producido el ataque. Y en el momento, para quienes hacen investigación de este tipo de ataques, lo más relevante es capturar la mayor cantidad de evidencia. Entonces, si yo detengo el ataque bruscamente, teniendo la posibilidad de hacerlo, pierdo la posibilidad de capturar evidencia que me permita luego detectar qué es lo que estaba ocurriendo. Si no detengo el ataque podría ir cada vez profundizando más en consecuencias negativas para la compañía. Entonces, no hay una forma exacta de reaccionar. Si yo tengo la posibilidad de permitir que el ataque avance un poco mientras voy capturando información, es fantástico para poder entender lo que está pasando y poder garantizar en el futuro, ¿cierto?, que primero fue completamente controlado, que no se va a volver a repetir porque no quedó por ahí, ¿cierto?, alguna manifestación del ataque. Y luego hay que tomar medidas para, una vez controlado el ataque o creyendo haberlo controlado, medidas para ir monitoreando que no vuelva a repetirse. Entonces, no hay una técnica única, va a depender de las circunstancias y lo que hace la mayoría de las personas es apagar el computador y, bueno, a veces no queda otra opción que hacer eso. Pero sí creo que es bien importante, por ejemplo, si es que logro determinar un poco la naturaleza del ataque. O sea, noto, por ejemplo, que hay un equipo que está generando un tráfico anormal en la compañía, bueno, ese equipo lo desconecto de la red, obviamente. Si tengo equipos que de repente empiezan a encriptarse sus archivos, bueno, también los saco de la red. No necesariamente los apago, pero sí los saco de la red. La evidencia que se produce en ese momento puede ser útil después para determinar cómo enfrentar el ataque en el futuro. Muy bien. Ahí están las respuestas entonces a las preguntas de César Pino. Y ahora tenemos otra última pregunta de Arturo Fuensalida y dice, una vez realizadas las mitigaciones, ¿qué sigue? ¿Debo seguir la revisión de los controles como una buena práctica? Definitivamente sí. O sea, logro definir las buenas prácticas implica tener gestión del riesgo. Si tengo gestión del riesgo, tengo que trabajar sobre él en forma permanente. Entonces, logro mitigar el riesgo que identifiqué
pero no sirve de nada si siento que estoy a salvo, me lavo las manos y sigo adelante. Tengo que estar permanentemente revisando que el riesgo que definí, primero, no haya cambiado, no haya mutado, no empiece a crecer desproporcionadamente o simplemente derive en un riesgo distinto o empiezan a aparecer nuevos riesgos. Es un proceso continuo. A mí me encanta hablar de mejora continua. Ya en el mundo de la ciberseguridad se aplica perfectamente. Una vez que soy capaz de controlar un riesgo, de identificarlo, aplicar las mitigaciones y luego empezar a trabajar en su monitoreo para evitar que se convierta en un evento adverso, ahí no termina el trabajo. Ahí empiezo de nuevo porque siempre van a haber nuevos riesgos, siempre van a haber nuevas oportunidades de ser atacado o de ser víctima. Y eso tenemos que estar permanentemente trabajándolo. El trabajo no termina jamás. Una buena práctica o una mejora continua es lo único que nos garantiza que al mismo tiempo, lo mencioné más de alguna vez, el crecimiento que pueda producirse en la organización no sea inorgánico y si no es inorgánico, que la ciberseguridad tampoco lo sea. Que no crezca la empresa dejando de lado la ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, la pregunta de Arturo es absolutamente sí. Tengo que generar las instancias para seguir controlando, para seguir monitoreando y vigilando el riesgo eternamente. Siempre ir por más. Muchísimas gracias, Javier, por esta tremenda presentación. Hartos conceptos nuevos quizás para algunos, hartos consejos que nuestros espectadores en estos momentos tienen que tomar, ¿cierto? Tomar estas medidas de prevención, ¿cierto? Para su propia ciberseguridad, para mantener a salvo entonces todos sus datos y toda la información pertinente a sus emprendimientos. Javier, te extendemos la invitación entonces este 1, 2 y 3 de octubre a nuestro evento, a nuestro gran evento virtual De todas maneras. Impulsa los Ríos, ya que es un evento, bueno, por si ya no lo sabías, es un evento que pretende impulsar, ¿cierto? Como lo dice el nombre, a nuestros emprendedores regionales. Queremos tomar a cada una de las comunas también como una referencia cultural, gastronómica, de todo un poco. Vamos a rescatar todo lo que enriquece a nuestra región de los ríos y llevarla, ¿cierto?, a un punto mucho más allá, ¿cierto?, fuera de los límites de las fronteras, ya que el mundo digital no tiene este tipo de fronteras, ¿verdad? Así definitivamente, que definitivamente. claro, hay que aprovechar esas herramientas Sí. entonces y te invitamos a, después que terminemos esta sesión, hay un salón virtual al cual te Perfecto. vamos a invitar para que conozcas un poco más la plataforma y cómo va a funcionar entonces ese día 1, 2 y 3. Invitamos también a quienes nos ven en este momento y que están a través de la plataforma Hermit, que también nos acompañen al salón social y puedan más o menos registrar ahí cómo va a ser el tema de la feria, que va a estar súper bueno, va a ser muy interactivo todo, así que eso, agradecemos nuevamente tu presentación, Javier, y bueno, nos vemos en otra oportunidad, ¿verdad? Perfecto, Elías. Muchas gracias también a ustedes por la oportunidad de presentar y de todas maneras Impulsa los Ríos cuenta con mi apoyo y también voy a participar con ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias, por supuesto, a todas las personas que asistieron a la charla. Espero que les haya sido de gran utilidad. Esa era la idea. Y bueno, podemos seguir conversando en el salón. En el salón social. Perfecto. De todas maneras. Muchísimas gracias. Los esperamos también a todos quienes nos ven el día jueves con un nuevo capítulo de Historias de Emprendimiento. Vamos a estar conversando con grandes emprendedores de la región de los ríos, como todos los jueves, también a las 19 horas, y pueden hacer sus inscripciones a través de www.impulsalosríos.com. Síganos en Instagram también, Feria Impulsa los Ríos, para tener más información. Y el próximo martes se nos viene otro tremendo taller, así que estén muy atentos a nuestras redes y inscríbanse. Bienvenidos entonces a Impulsa los Ríos. Nos despedimos con un gran abrazo para todos quienes nos están viendo. Chau, 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 chau.